Los chicos que recurren a comedores, chicos hasta 18 años que no pueden alimentarse en sus casas, que sus padres no pueden abastecerlo con las necesidades mínimas, con las necesidades básicas y necesitan sí o sí del otro para poder alimentarse. Ese es un número que duele, es un número que golpea, es un número que habla de la pobreza en la Argentina. Julia, con placas, va a extender este concepto. Así es, la producción preparó estas placas que hacen a los datos de la UCA. Yo quiero decir entre paréntesis que la UCA tiene serios problemas de medición de lo que se llama la pobreza por ingresos. Hay distintas formas de medición. En este caso, la pobreza por ingresos es establecer un nivel promedio de ingresos de una población de referencia, que en general es la población que se ubica en la línea de pobreza, y hacer la comparación con lo que vale una canasta básica alimentaria para la indigencia y una canasta básica total para la pobreza. La UCA está dando que la pobreza infantil, cuidado, no es el total nacional, que está más cerca del 30% para adultos incluidos, 48,1% de niñas y niños, ¿no? Esto es por ingresos. Si no me equivoco, Fer, tenemos más sobre medición directa. Julia, antes de seguir avanzando, es interesante, duele, golpea, pero es la realidad. Estamos hablando de que la mitad, entonces, de los niños en la Argentina, casi la mitad, porque 48,2% es casi la mitad, son pobres. Cuando hablas de ingresos, hablas de qué es ser pobre en la Argentina, en ese concepto que recién explicabas de la medición que hace la UCA. La medición de pobreza por ingresos, que es la que hace INDEC, que es la que hace la UCA, que es la que se compara a nivel latinoamericano, que tiene a mi criterio muchas deficiencias, pero lamentablemente es la que hay para comparar, establece una canasta básica total, que hoy está, por ejemplo, en INDEC, cerca de los 18.000 pesos en el promedio nacional, y establece que ese hogar que está por encima de 18.000 pesos de ingreso promedio mensual no es pobre, y el que está por debajo de esos 18.000 pesos es pobre. ¿Por qué digo que es compleja esta medición? Porque en el caso de la UCA hemos detectado, no solo nosotros, sino una gran cantidad de especialistas, que estaban subestimados los ingresos de la población. A 2015 la UCA estaba dando 30% de pobreza, un nivel sumamente elevado, cuando otras estimaciones daban 20%. Con lo cual, esa medición por ingresos tiene algunos problemas. Ahora vamos a esta, que a mi criterio es diferente, y que es lo que se llama la medición directa, que es en una muestra de hogares ir a ver cómo son sus condiciones. En este caso, el 17,5%, estamos hablando de niñas y de niños de nuevo, pobreza infantil, tiene déficit en sus comidas. El 8,5% pasó hambre durante 2017. De nuevo, es una construcción de indicadores que hace la UCA. El 33,8%, este es el dato que mencionaba previamente, asiste a comedores escolares en algún momento del día para alguna de las comidas. El 51,3% de la infancia y adolescencia, bueno, reside en espacios barriales nocivos. Ahí se habla de el contexto, el hacinamiento, la situación de la familia. El 25% reside en una vivienda precaria. Esta, de hecho, es una de las características que mide necesidades básicas insatisfechas del INDEC. Se miran las características de la vivienda. Por ejemplo, si resiste una tormenta, ¿no? Hay una gran cantidad de cuestiones que se miran. Una de las características de necesidades básicas insatisfechas es vivienda precaria. Un niño o una niña es pobre por NBI, es decir, por necesidades básicas insatisfechas, cuando alguno de los requisitos de esas necesidades no se cumple. Por ejemplo, si vive en una vivienda precaria, ya se considera pobre por NBI, necesidades básicas insatisfechas. No sé si tenemos algún... Y en ese criterio, imagino, Julia, que estás de acuerdo, porque es interesante también tu manera de entender la pobreza, o también cuestionar algunos parámetros que se evalúan. El de la vivienda precaria, ¿coincidís que sea un factor determinante para considerar a un niño pobre? Sí, yo creo que efectivamente, si uno tiene que elegir entre las mediciones, la medición indirecta por ingresos te determina que uno puede o no puede acceder a determinadas cuestiones, pero es en potencial. Si tu hogar, la familia en la cual sos parte, gana más de 18.000 pesos, se supone que no sos pobre, pero es en el marco de una suposición. Estás por debajo de los 18.000 y ya sos pobre. Pero claro, si uno va a mirar la situación concreta, cómo se vive, son claramente medidas muchísimo más interesantes, y por eso lo que viene, el futuro, es una medición de pobreza multidimensional, que considera los ingresos, pero que también considera esto, ir a ver cómo se vive, ir a ver el nivel de estudios, primario, secundario, terciario, universitario, de la familia. En este caso, el 22
2,5% de niñas y de niños vive en situación de hacinamiento, ¿no? Es decir, casas muy pequeñas para la cantidad de habitantes de la familia. No sé si tenemos algo más. No tenemos nada más. Yo quiero reiterar que estos son datos de 2017. La situación que estamos viviendo en 2018, a menos que ocurra algún milagro en el segundo semestre de este año 2018, va a ser peor. Ya es peor por la situación de los ingresos, por el gran aumento de los precios de los alimentos, porque siguieron incrementándose las tarifas de servicios públicos. De hecho, se vetó el freno al aumento de tarifas hace muy poco en el Congreso. Y si la UCA, nos vamos a enterar a junio de 2019, ¿no? Si la UCA sigue haciendo este reglamento a 2018, a mi criterio va a terminar siendo peor.